Hola, mi nombre es Enrique Arias, miembro del equipo laboral de Miranda y Amado, y esto es Laboral 24/7, tu podcast sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo desarrollaremos como tema central la impugnación judicial de convenios de mutuo disenso y renuncias, una noticia laboral del Perú que analiza un supuesto en el que no corresponde homologar las remuneraciones de dos trabajadores, y finalmente una noticia internacional que declaró improcedente el cese de una trabajadora a la que descubrieron llevándose productos de la empresa sin pagar. Como tema central desarrollaremos la impugnación judicial de convenios de mutuo disenso y renuncias por coacción o intimidación. En estos casos, se cuestiona ante el juez la validez del acto por el cual el trabajador cesó y por ende se alega que existe un despido fraudulento o nulo. En este capítulo exploraremos las ideas claves sobre ello, centrándonos en los pronunciamientos más recientes de la Corte Suprema. Es importante tener en cuenta que la renuncia es la decisión libre y voluntaria del trabajador de poner fin a la relación laboral. En el mutuo disenso, ambas partes, empleador y trabajador, se ponen de acuerdo en finalizar el vínculo. Ambas son causas válidas de extinción del contrato de trabajo según la ley, pero cabe la posibilidad de que los trabajadores impugnen el acto de cese, señalando que fueron forzados o coaccionados. En el último año y medio, la Corte Suprema ha emitido pronunciamientos relevantes sobre esta problemática. Como premisa, la Corte indica que para anular un acuerdo de mutuo disenso o una renuncia, es necesario probar la existencia de una amenaza que cause miedo o temor, la cual debe ser inminente y grave, afectando la esfera personal del trabajador. Además, debe existir un nexo causal entre la intimidación al trabajador y su voluntad o participación en el acto. En un caso, una trabajadora señaló que se vio obligada a suscribir un convenio de mutuo disenso, ya que la empleadora la hostilizó por no permitirle recibir terapia contra el cáncer y rebajar su remuneración y categoría. Al respecto, la Corte analizó los siguientes factores. La demandante no había demostrado haber seguido el procedimiento legal de imputación de cese de actos de hostilidad, tampoco había demostrado la existencia de un vicio de la voluntad para la suscripción del mutuo disenso, y el convenio de mutuo disenso constaba por escrito, cumpliendo con lo requerido en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, desestimó las pretensiones de la demandante. En otro caso de este año, la Corte declaró la nulidad de un convenio de mutuo disenso al concluir que la empresa había viciado la voluntad de una trabajadora al haberla engañado para lograr que suscribiera dicho acuerdo. Arribó a tal conclusión tras escuchar un audio en el que el empleador le indicaba a la demandante que su puesto de trabajo desaparecería sin posibilidad de reubicarla. Sin embargo, en el proceso se demostró que el puesto no desapareció. La Corte ordenó la reposición de la demandante y señaló que ésta debe devolver el dinero que se le otorgó por suscribir el convenio. De otro lado, se tiene el caso de un trabajador que durante un procedimiento de despido suscribió su carta de renuncia y señaló posteriormente que fue intimidado para suscribirla, pues le indicaron que sería difícil que se reubique en el mercado laboral si lo despedían. La Corte analizó el contexto y consideró que al momento de la renuncia el trabajador se encontraba inmerso en un procedimiento de despido. Su superior jerárquico lo llamó insistentemente en varias oportunidades para reunirse pese al procedimiento de despido en curso. En la fecha acordada, lo esperaron con la carta de renuncia redactada y la falta que pretendían imputarle no era responsabilidad del demandante, pues en un procedimiento administrativo se había determinado que la responsable de los hechos era únicamente la empresa. Luego de evaluar tales factores, la Corte Suprema concluyó que la renuncia fue suscrita bajo intimidación y no era válida. Finalmente, este año la misma Corte analizó el caso de un trabajador que había suscrito su carta de renuncia debido a que la empresa lo amenazó con denunciarlo penalmente por la falsificación de firmas. Al resolver, la Corte analizó que si bien el demandante se rectificó ese mismo día de su carta de renuncia, no presentó prueba que acredite algún acto de amenaza inminente y grave, y posteriormente el demandante suscribió su liquidación de beneficios sociales, validando la forma de extinción del vínculo laboral. Estos criterios enfatizan la importancia no solo de la gestión de las relaciones humanas, sino de la documentación y las pruebas específicas para refutar las alegaciones de coacción o intimidación. Uno de los elementos cruciales para afrontar futuras impugnaciones es garantizar la transparencia para que el trabajador pueda tomar decisiones informadas y ejerciendo su libertad. ¿En tu organización han tenido controversias como las indicadas? ¿Cómo se han preparado para gestionar estos casos? Acciones proactivas, transparentes y documentadas resultan ser importantes para afrontarlas. La noticia laboral del Perú trata sobre una reciente casación en la que se establece que no es válido homologar las remuneraciones cuando el trabajador propuesto como homólogo tiene una estructura remunerativa que incluye incrementos otorgados por convenio colectivo que no le son aplicables al trabajador demandante. Una trabajadora demandó la homologación salarial y el reintegro de remuneraciones por un trato desigual, además del pago de gratificaciones, vacaciones y escolaridad. Para ello, propuso como homóloga a otra trabajadora que estaría en similar condición. Si bien ocupaba su mismo puesto, había ingresado a laborar 5 años antes
laborales y percibía beneficios económicos de convenios colectivos anteriores a la fecha de ingreso de la demandante. En primera y segunda instancia se declaró fundada la demanda y en última instancia la Corte Suprema analizó la fuerza vinculante de los convenios colectivos, concluyendo que estos tienen carácter obligatorio solo para las partes que lo adoptaron y para quienes les sean aplicables conforme a lo pactado. En ese sentido, la Corte desestimó la demanda al declarar que no es válida la comparación de dos trabajadoras cuya estructura remunerativa es diferente, pues la trabajadora demandante no estaba cubierta por los convenios colectivos que sí le eran aplicables a la trabajadora propuesta como homóloga, señalando que el comparativo no es válido para analizar una discriminación salarial. Y la noticia laboral del extranjero viene desde España, donde el Tribunal Supremo determinó que es nulo el despido de una trabajadora debido a que no se respetaron las garantías legales para la revisión de sus pertenencias, pese a que se descubrió que estaba llevando productos de la empresa sin pagarlos. En el caso, cuando una trabajadora se retiraba de su centro de trabajo tras finalizar su jornada laboral, al pasar por las antenas antihurtos, esta alarma sonó. Ante este escenario, el vigilante procedió a hacer la verificación correspondiente, encontrando que la trabajadora en cuestión se estaba llevando sin pagar 2 barritas proteicas, un snack y un champú para perros, todo por el valor de 7.35 euros. Tras revisar los videos y verificar que en efecto la trabajadora había tomado los productos sin pagarlos, la empresa procedió a despedirla. El tribunal, al resolver el caso, analiza que el vigilante le solicitó a la trabajadora abrir su bolsa sin la presencia de algún representante legal u otra persona de la planilla, condición necesaria para el registro de las pertenencias de los trabajadores según la norma española, por lo que el acto de registro había sido ilegal aunque la trabajadora lo haya hecho voluntariamente. Concluye que la prueba obtenida por esa revisión no puede sustentar el cese de la trabajadora, no porque se afectara el derecho a la intimidad, sino porque se vulneró la garantía de la objetividad y eficacia de la prueba, es decir, que esté presente un tercero distinto de la empresa y el trabajador implicado, por lo cual declara improcedente el cese. Es importante hacer notar que, al resolver, el tribunal hace énfasis en que la trabajadora tenía jornada reducida por cuidado de un hijo menor. En el Perú no tenemos una norma que regule las condiciones para revisar las pertenencias de un trabajador, por lo que cabe preguntarnos, ¿qué garantías mínimas se deben tener en cuenta en estas circunstancias? ¿Cómo resolverían nuestros jueces? Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24/7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda y Amado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestras alertas laborales y suscribirte a nuestro WhatsApp corporativo. Hasta la próxima.